Hola, sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Beatriz y hoy quiero compartir con vosotros otra experiencia más. Les hago esta pregunta. ¿Podemos salvar a personas en el plano terrenal estando como astral? No me contesten, miren el vídeo. Nosotros, todos y cada uno, somos un gran complejo cuántico, que de hecho todos nos intercomunicamos unos con otros. De hecho, estamos formados por partículas y moléculas que nos rodean. Estas a su vez se transforman en macromoléculas y posteriormente en un campo energético coherente y único, como una huella digital. Es decir, cada uno de nosotros tiene un campo absolutamente individual, único. Por eso somos seres completamente únicos. Esto lo descubrieron dos científicos, Hilbert y Fritz. Ahora sí les cuento esta experiencia que ocurre hace 24 años en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Yo en ese momento estaba de licencia en el colegio que trabajaba porque tenía la tensión muy elevada y estaba con un embarazo de 8 meses, con lo cual me dieron la baja y en ese momento me encontraba en casa y ya saben, con este tipo de problemas uno duerme bastante. Y eran las 11 de la mañana, estaba durmiendo y en ese momento es que experimento lo que les voy a contar ahora. Pero estaba en una etapa de sueño que no era ni en vigilia ni en estado profundo. Era algo intermedio, lo que se llamaría etapa REM. Y es allí cuando comienzo a ver un camión que está estacionado en una pendiente. Mi padre se encontraba debajo de él arreglándolo y arriba en la cabina había un hombre que subía y bajaba cosas al vehículo. Ya cuando estaban acabando las labores, dando los últimos remates, el amigo de mi padre sube la caja de herramientas y sin querer golpea la palanca de cambio y el camión se desliza aplastando a papá. Les aseguro que entré en una locura impresionante. Me puse delante del vehículo, pero me doy cuenta que no era física, que era etérea, por lo cual me pasó por encima. Ya cuando se detuvo el camión, le dan los primeros auxilios a papá, de hecho lo extienden sobre la grama esperando a la ambulancia. Algunas personas se acercaron, pero el amigo de mi padre los mantuvo alejados mientras venían los primeros auxilios. Y yo en ese instante me acerqué y puse mi mano debajo de su cabeza. Estaba arrodillada, obviamente no podía verme porque estaba en estado sutil. Y comienzo a gritar, como lo veo literalmente muerto: Dios mío, mi padre no se puede morir y no se va a morir. Entonces una voz que no era de este plano, les aseguro, porque la gente que estaba alrededor estaban hablando y no los oía, la voz me dice: vete. Yo, como si nada, seguí gritando, estaba en desesperación por lo que estaba ocurriendo. Le digo: no me voy a ir, mi padre no se va a morir, le quedan muchas cosas por hacer y no se puede morir. Entonces me dijo, con voz tranquila y pausada: vete, tardará, pero se pondrá bien. Cuando me respondió eso, sabía que era el momento de retirarme. Y ahí despierto. No vi a la persona que me habló realmente. No sé si era un maestro ascendido, un ángel, el mismo Dios o cualquier otra persona del plano sutil, obviamente. Bueno, a la 1:30 aproximadamente viene el padre de mis hijos y le cuento lo que había acontecido.
Él, sin que me diese cuenta, se fue después al jardín de mi casa, llamó por teléfono a San Martín de los Andes, que era exactamente a 2000 kilómetros de donde vivíamos nosotros, de Pilar, y lo atiende mi madre. Bueno, estuvieron hablando y le dijo lo que había ocurrido, que mi padre estaba ingresado con pronóstico reservado y además en coma. Obviamente, cuando se entera esto el padre de mis hijos, no me dijo nada, porque podía provocar un aumento de la tensión, entonces se guardó esto. A los 15 días, papá sale del estado de coma y obviamente ya me cuentan lo sucedido. De hecho, él estuvo bastante tiempo hasta que recuperó, porque tuvo perforación de pulmón, las 3 últimas vértebras de la columna totalmente achatadas, fractura en montones de miembros, una pierna quebrada. Tardó aproximadamente 1 año en recuperarse del todo. Y gracias a Dios vivió 22 años más. Si analizamos este hecho, podríamos decir que esto fue una experiencia de un viaje astral con realidad virtual. ¿Qué quiere decir? Que ocurrió simultáneamente en el momento que yo dormía con el accidente. Fue el momento real. De hecho, yo lo estaba viendo como en una pantalla virtual y estaba interactuando a su vez allí. Nosotros sabemos, o la ciencia ya lo sabe, que desde el mundo sutil podemos influir sobre la materia. En este caso, no necesariamente tuve que haber sido yo, pudo haber sido ese maestro ascendido que salvó a papá, pero también pude haber sido yo. ¿Por qué les digo esto? Porque el solo hecho de haber dicho, mi padre no se puede morir, ya estaba manifestando algo en la realidad. Entonces, como les digo, todos podemos hacer este tipo de experiencia, no es propia de mí. De hecho, todos nosotros, los seres humanos, somos co-creadores de realidades. De hecho, nuestros pensamientos, muchos de ellos los materializamos en esta tercera dimensión. Yo me acuerdo que cuando era pequeña ya vivenciaba este tipo de experiencias y lo comentaba en mi casa. Papá me alentaba para no decirlo ni a ninguna otra persona, porque siempre me decía que no lo comprenderían. Yo en ese momento no entendía por qué, hoy sí que me doy cuenta. El 99% de la población mundial, su mente no admite este tipo de experiencias. Para nada. Es decir, su consciente las anula completamente. De hecho, pensemos, como por ejemplo en la película Matrix, nosotros, de alguna manera, vamos a decidir si tomamos la pastillita o azul o la roja, es decir, si permitimos que este tipo de experiencias entren o las negamos. Si permitimos, obviamente, tenemos que decirle a nuestro consciente que lo vamos a hacer. Si no, no van a llegar este tipo de intuiciones o de vivencias que no solo van a ser intuiciones, van a ser viajes astrales, van a ser alucinaciones auditivas, viajes en el tiempo, etc. Si nos queremos beneficiar de estos dones, tenemos que aceptarlos primero y principal. Sé que es complicado porque ya desde la época de la Inquisición ya tenemos algo a nivel celular, un bloqueo hacia este tipo de experiencias. Pero es tan simple como decidir lo que nosotros queremos, valga la redundancia, para nosotros.
¿sí? Porque en este caso marcó la diferencia entre la vida y la muerte, es decir, que nosotros podemos salvar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, les aseguro. Ya voy a ir contando otro tipo de vivencias que he tenido donde lo hice también a mí misma. Entonces, es importante para desarrollar este tipo de vivencias, no solo admitir o darle la comprensión a través de nuestro consciente, sino también tenemos que incrementar nuestra memoria onírica para saber que la realizamos mientras dormimos. Porque todos nosotros tenemos capacidades de hacer viajes astrales. Pero ¿qué pasa si no lo recordamos? Es como si no lo hubiésemos vivido. Por lo tanto, es muy importante para ampliar nuestra memoria onírica, cada que vayamos a dormir, decirnos a nosotros mismos que tenemos que recordar lo que soñamos. Eso cada noche. Les aseguro que con el tiempo se incrementa de manera asombrosa nuestra memoria onírica. Bueno amigos, espero que esta experiencia les sirva y que de hecho me basta con que alguno de vosotros experimente este tipo de vivencias que son muy enriquecedoras y que bueno, ni más ni menos que podemos salvarle la vida a los demás, incluso hasta nosotros. Bueno, un saludo para todos, chau chau, besitos, chau chau.